La palabra que quiero compartir con ustedes la he titulado de la siguiente manera: el gigante de la inseguridad. Quiero que prestemos atención en esta mañana, porque a veces hay cosas que parecen insignificantes, pero son muy destructivas. El hecho de que una persona pueda caer bajo la opresión del gigante de la inseguridad puede acarrear muy serios problemas en la vida de esa persona, en el carácter, en la conducta, en lo emocional, en lo psíquico y mental. Ese peso destructivo del gigante de la inseguridad puede estar dañando una vida en el tiempo, y ver pasando los años y una persona, a veces decimos, es que es una persona extrovertida y tiene pues sus rarezas. Otra introvertida y tiene sus... Lo más serio del asunto no es que uno sea introvertido o extrovertido. Lo más serio del asunto es lo que está calando tu alma. Lo que está llevando a cabo de que usted no tenga una personalidad firme, estable, segura. Usted no tenga un carácter bajo un dominio, bajo un control. Porque el peso y la opresión del gigante de la inseguridad afecta tanto al introvertido como al extrovertido. En el sentido de que el introvertido puede hacer como la avestruz cuando ve venir el problema, cavar un agujero y meter la cabeza y pensar que así soluciona el problema. O al extrovertido que se reviste de una falsa valentía y que quiere luchar en sus propias fuerzas aquellas batallas que como cristianos no las vamos a vencer si Dios no está con nosotros. Quiero que leamos juntos un versículo que forma parte de un consejo que el apóstol Pablo, un poquito podríamos decir que es la conclusión del consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Segunda de Timoteo, verso 7, capítulo 1, verso 7. La palabra del Señor, el verso anterior, Pablo le está diciendo, te aconsejo que avives el fuego del don que recibiste por la imposición de mis manos. Y en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sabéis qué es lo que mueve ese gigante de la inseguridad? La primera sensación real que se convierte en un peso destructivo es el miedo. Lo segundo es la cobardía.
Una persona que aunque sea introvertida o extrovertida, está bajo el peso de la inseguridad, dominado por el gigante de la inseguridad, va a ser una persona miedosa, va a ser una persona cobarde, aunque quiera aparentar otra cosa y aunque quiera dar otra imagen, va a ser una persona cobarde. Y en esa cobardía inclusive va a cometer muchísimos errores. Porque en ese hacer bajo la presión del miedo y de la cobardía, nada bueno puede salir de una persona, sino todo lo contrario. Y normalmente son personas muy desequilibradas. Y son personas que son capaces de ver el defecto en todo el mundo, la paja en el ojo de los demás y no tener la capacidad de ver su propia viga. Y esto es un problema serio, muy serio. Esto no solamente daña a la persona en particular, sino que puede terminar dañando de una manera seria a todos los que están a su alrededor. A todos los que están a su alrededor. En esta mañana vamos a mirar cómo vencer al gigante de la inseguridad. Cómo tomar la victoria. Cómo salir triunfantes de estas tristes realidades que muchas personas las sufren en silencio y otras las manifiestan con desequilibrios. Pero nuestro Padre Celestial no vino a hacer un arreglo parcial. Él vino a sanar, restaurar nuestras vidas de una manera completa. Ahora, amados hermanos, queridos hermanos, para que Dios pueda hacer una obra completa en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos mal y que necesitamos ayuda. Es sumamente importante que podamos reconocer. Algo le estaba pasando a la vida del joven Timoteo, a este joven ministerio. Cuando Pablo tiene que decirle, te aconsejo que avives el fuego del don. Está en ti. Algo se estaba apagando en Timoteo. Algo estaba sucediendo que a lo mejor él no se estaba dando cuenta. Pero ese padre espiritual le está diciendo, le está dando un consejo. Cuando recibimos un consejo podemos recibirlo de buen ánimo y con buena actitud. Podemos recibirlo de una manera inadecuada. Solo hay sanidad, restauración, cuando un buen consejo es recibido con buen ánimo y con humildad de corazón. Y con humildad de corazón. Cuando no es así, estamos de alguna manera alargando los días de la agonía, del control del gigante de la inseguridad. Y qué bueno que
nosotros abramos los ojos en esta mañana y podamos decir basta, basta. Porque, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Con claridad, con contundencia y con puntualidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay cosas que claman al cielo en cuanto a la atención personal que cada uno de nosotros tenemos que poner. Yo le puedo decir que en un momento determinado, todos los que estamos aquí hemos podido salir afectados por el gigante de la inseguridad. Todos los que estamos aquí hemos sido de alguna manera atacados y presionados y esto tiene un proceso destructivo si no lo paramos, si no lo derrotamos, si no lo vencemos. Y gracias a Dios, por eso que tenemos que ser hombres de fe, mujeres de fe. No se trata de creerle a Pepe, a Juan, a Antonio, a Andrés. Se trata de creerle a Dios. Creerle a Dios. El primer punto que quiero tratar en esta mañana para conseguir ser libre del gigante de la inseguridad que tanto daño puede llegar a hacernos es el siguiente: tener la convicción real y verdadera de lo que somos en Cristo. Y también en este mismo contexto y en este mismo punto, la responsabilidad real de lo que somos en Cristo. Hay tantos versículos, tantas palabras que nos están diciendo con claridad el gran privilegio de la obra de Dios en nosotros y lo que se ha producido, porque Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Dice la palabra de Dios que hemos sido trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos ha hecho aptos, nos ha hecho. Es la obra magnífica, gloriosa, hermosa que Dios ha hecho y llevado a cabo para nuestra bendición plena y completa. Nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Santos en luz. La convicción, la palabra convicción es una de las partes de la explicación de lo que es la fe. La fe es convicción, es seguridad. No es inseguridad. Es seguridad. Lo único que puede confrontar y vencer el gigante de la inseguridad es la seguridad. En primer lugar, de lo que somos en Cristo. De lo que somos en Cristo. Romanos 8, verso 14 al 16, dice la palabra: porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esto también merece nuestra reflexión.
Porque si no, no tendría razón de escribir, porque unos puede ser que estemos siendo guiados y otros no. Y aquí está la reflexión. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, en cobardía. Y se me olvidó decir la tercera parte de lo que lleva consigo la opresión del gigante de la inseguridad, que es la vergüenza, el oprobio, miedo, cobardía y vergüenza. Eso es lo que acarrea sobre las vidas que se dejan llevar por ese espíritu de inseguridad. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Papi. Y dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La convicción de lo que somos. Hijos del Dios Todopoderoso. ¿A quién vamos a temer si somos hijos del Dios Todopoderoso? ¿Qué nos va a faltar si somos hijos del Dios Todopoderoso? El omnipotente, omnisciente, omnipresente, el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo llena. ¿Qué nos va a faltar? ¿Por qué tenemos que sentirnos inseguros? Si el que tiene la convicción que tiene a Cristo lo tiene todo. Lo tiene todo. Romanos 8, en este mismo capítulo, versos 38 y 39, el apóstol Pablo todavía profundiza más en lo que es la verdadera seguridad en la vida del creyente. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La convicción, la seguridad de lo que soy en Cristo me va a posicionar, me va a afirmar para vencer al gigante de la inseguridad. Para que no dañe mi conducta, mi carácter, para que no dañe el proceso de madurez, para que no dañe mi crecimiento espiritual. La convicción de lo que soy en Cristo nos va a poner en una proyección de victoria. El segundo punto para vencer al gigante de la inseguridad es la convicción de lo que tenemos en Cristo. Primero, lo que somos. Segundo, lo que tenemos en Cristo. Porque mira, mi hermano, si fuera por lo que tenemos nosotros en sí mismos, no vamos a ningún sitio. Ni nada bueno puede salir de nosotros. Si algo bueno puede salir de nosotros,
es porque lo hemos recibido de Él, primeramente. Lo hemos recibido de Él. Y podemos movernos en ese movimiento donde no es usted con sus capacidades, donde no es usted ni con su propio conocimiento teológico, donde es la gracia de Dios que ha sido derramada sobre usted. Lo que tenemos, lo que recibimos, lo que tenemos en Cristo es lo que marca la diferencia. Evidencia lo que somos. La convicción, la seguridad. Usted sabe que sin convicción, sin seguridad, no se puede agradar a Dios. Permítame que le diga que esto es una lucha personal. Lo único que puedo decirle es que si usted se lo toma en serio, reconociendo el problema, su situación, su condición, y se pone mano a la obra, Dios le va a ayudar para vencer a este gigante. Pero si usted no lo reconoce, usted quiere pues hacer como el avestruz, meter la cabeza y que a ver si el problema pasa, o hacer como ese se monta en el burro del orgullo y coge una falsa valentía y quiere pelear las batallas en sus propias fuerzas. Y eso no es así. Y lo que pueden discernir en el Espíritu se darán cuenta que eso no es así. La convicción de lo que tenemos en Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12, el apóstol Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está confesando dos cosas importantes que están anulando la potestad de la inseguridad en su vida. Él está declarando, diciendo: estoy seguro y no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y esto es muy importante, amada iglesia. Yo soy consciente que estamos aquí para aprender, y el primero que recibe la enseñanza soy yo. Y le doy tantísimas gracias a Dios por las ministraciones puntuales específicas que tanto bien me hacen. Permitirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento es la acción más sabia que puede producirse en nuestra vida. Porque los grandes errores se cometen cuando nosotros queremos andar en nuestra propia visión y en nuestros propios sentimientos. Y es cuando el enemigo de nuestras almas se aprovecha. Y la inseguridad es un espíritu. Corresponde a la parte de la guerra espiritual que tenemos que batallar, que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades,
contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus inmundos de maldad. Hay una guerra espiritual y entre esos espíritus de maldad está el espíritu de inseguridad. Y nuestras guerras no tenemos que librarlas entre nosotros cuando hay indiferencia, cuando hay cosas. La propia palabra de Dios nos habla de que nos sujetemos y que haya respeto, que haya amor, que haya orden en nuestras vidas. Porque enseñanza tenemos y la palabra es muy clara y el que se dispone, material tiene. No estamos en la inopia, no estamos en la ignorancia. Lo que se necesita es un corazón que realmente respete la palabra de Dios como está escrita, sin retorcerla. Sin retorcerla. Efesios capítulo 1, versos 16 al 19. Estamos en el punto, la convicción de lo que tenemos en Cristo. Son puntos necesarios e importantes para vencer ese gigante, ese espíritu de la inseguridad. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Su fuerza. No nuestras fuerzas. Hay algo tan hermoso y tan especial cuando nuestro corazón se rinde a la voluntad de Dios. Y nos disponemos. ¿Sabe, hermano, que el cristiano tiene también que aprender a luchar contra uno mismo? A veces decimos, ¡uy, que el demonio! ¡Uy, que Satanás! ¡Uy, qué tal! No es ni el demonio ni Satanás. Es nuestra terquedad, es nuestra soberbia. Y no nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. He dicho y repito, subirse aquí es una gran responsabilidad. Y no falta ni ocasión, ni ambiente, ni atmósfera para robarle la autoridad de predicar con libertad al que tiene que enseñar y al que tiene que predicar. El que sube aquí a predicar no tiene que subir para decir lo que otros quieren oír para que no se ofendan. Subir aquí a predicar la palabra es la responsabilidad. Compartir. Y lo que sucede en el tiempo, lo que nos golpea, y es legítimo que confrontemos juntos las realidades. Sin ponernos uno por encima del otro. Porque delante de Dios todos tenemos que postrarnos. Todos tenemos que decir, heme aquí,
Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Estamos hablando específicamente de un problema serio, de ese gigante de la inseguridad, y hemos hablado así a grosso modo de la cantidad de cosas que pueden estar dañando, estropeando nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestro proceso, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez. Puede estar dañando y afectando de una manera muy seria. Convicción, seguridad de lo que somos en Cristo. Convicción, seguridad de lo que tenemos en Cristo. Y número 3 y último, convicción y seguridad de lo que podemos en Cristo. Hay que especificarlo muy bien esto y hay que entenderlo muy bien esto, porque no es lo que yo puedo. En mi desarrollo mental, en mis sentimientos, no. Si Cristo no aparece en la realidad de mi hombre interior para darme la luz de su verdad, todo lo que haga es vano. Todo lo que haga se proyecta a errar en el blanco. Por si usted no lo sabía, la palabra pecado, lo que significa la palabra literalmente pecado, es errar en el blanco. La convicción, la seguridad de lo que podemos en Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en la manipulación de la carne, no lo vivo en los sentimientos de la carne, no lo vivo en el conocimiento de la carne, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en la convicción y en la seguridad del Hijo de Dios. Romanos 8, verso 31 al 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? El apóstol Pablo, inspirado, recibiendo el soplo de la verdad eterna, nos hace esta pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 37 de este mismo capítulo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Filipenses 4:13, ese famoso versículo que está hablando dentro de un contexto de la ayuda económica que Pablo recibía de la iglesia, pero Pablo lo amplía y lo enfoca de esta manera. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Todo! Está hablando de un tema específico, pero él lo amplía para declarar que él todo lo puede en Cristo. Qué bonito especificar las cosas y qué bonito pues ver que no son simples palabras, porque después lees la historia de la vida del apóstol Pablo y cómo este hombre
sufrió lo indecible, padeció lo indecible. Y en esas condiciones, cuando humanamente los demás pueden ver el fracaso, que estás encarcelado aquí, que estás encarcelado otro lado, que has tenido no sé cuántos naufragios, que te han azotado, que te han apedreado y te han dado por muerto. Pero él, a pesar de eso, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto merece toda nuestra atención. Romanos 1:16, para terminar. Dice, porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder mío. Bien. Es poder de Dios para salvación a todo aquel a todo aquel que vive en convicción, seguridad, no en la inseguridad, manipulado y a veces usado por el gigante de la inseguridad. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, judío primeramente y también al griego. Damos gracias a Dios por estos hombres de fe y convicción, que a pesar de toda la opresión, de todo lo que tuvieron que sufrir y padecer para sacar la luz del Evangelio adelante, pudo gritar, no me avergüenzo del Evangelio, evidenciando de que no me dejo manipular por el gigante de la inseguridad. Estoy estable, firme, yo sé en quién he creído. En la Biblia tenemos la historia de dos reyes. Precisamente fue el primer rey de Israel y el segundo rey de Israel. Todos nosotros sabemos que el primer rey de Israel fracasó. Saúl. Todos sabemos la historia de lo que Saúl hizo. ¿Y por qué lo hizo? Si analizamos los detalles y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos daremos cuenta que Saúl estaba lleno de inseguridades. Y por eso tomaba decisiones equivocadas. Tomaba decisiones muy equivocadas. Obviamente decisiones que no solamente dañaban su propia responsabilidad como rey, sino su familia y sobre todo el pueblo. Dañaba al pueblo. El segundo rey fue David. Fue ungido como rey un montón de años antes de que él pudiera reinar, siendo un muchachito. Pero Dios había visto algo en él especial, que no tenía un corazón inseguro. Era un hombre estable. Era un hombre de convicción. Era un hombre que se movía en la seguridad. ¿Se acuerda? Sea oso o sea león, no me importa. Lo que me importa es que no se coman las ovejas de mi padre.
A Israel se le levantó el gigante que hizo aflorar en el corazón del ejército de Israel la inseguridad. Goliat, un gigante que empezó a aparecer y a decir: si hay uno entre vosotros que quiera pelear conmigo, la victoria del que el que gane esta pelea será la victoria de su pueblo. $40 llevó a cabo la misma provocación. En esos 40 días iba increciendo. Por medio de la inseguridad, el miedo, la cobardía y, como la misma palabra dice, el oprobio, la vergüenza. Hasta que llegó alguien que tenía las cosas claras. Cuando David oyó la provocación de ese gigante, él expresó estas palabras: ¿quién es este incircunciso para provocar al ejército de Jehová? ¿Quién es? Un jovencito pastor. Se dice que en ese momento David era un adolescente, entre 16 y 17 años. Hizo lo posible, lo imposible para que el rey le dejara ir a confrontar a ese gigante. Y con muchos estorbos por medios, y principalmente de sus propios hermanos. Después del propio rey, al final consiguió. Se fue en su identidad real, como él era. Hasta ese momento era pastor y él confrontó a ese gigante como pastor. Saúl le dio su coraza para que fuera más protegido y él se la probó y no se sintió cómodo y la quitó. Y lo que hizo es ir al río y escoger 5 piedras alisadas por las aguas. La palabra de Dios dice en Efesios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 piedras alisadas por las aguas, alisadas, tratadas por la palabra de Dios. Es lo que Dios hace con los que se dejan tratar. Y David metió esas piedras en su zurrón y fue a confrontar al gigante. El gigante se sintió ofendido, menospreció y se sintió menospreciado. ¿Soy yo acaso perro para que envíen a este con el palo y con... Pero un hombre de convicción, sabiendo lo que era en Dios, sabiendo lo que tenía en Dios y sabiendo lo que podía en Dios, le dijo a ese gigante: tú has venido a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo he venido a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy te voy a cortar la cabeza.
Y todos conocemos el final de la historia. Quiero aprovechar unos minutos porque quiero orar junto con usted. Queremos orar. Que Dios siga haciendo su obra para darnos la visión correcta para vencer a este gigante de la inseguridad. Mientras adoramos con los cánticos, el altar está abierto. Y si usted siente que quiere pelear esta batalla contra ese gigante de la inseguridad, venga, porque vamos a pelearla juntos. Vamos a orar juntos.